Seguimos entonces con el nivel 4. El karma de Boca. Existe una curiosidad o karma que le sucede al conjunto millonario cada vez que elimina a su clásico rival en una competencia internacional, especialmente en partidos mata-mata. Y es que en cada instancia de la Copa que River elimina a Boca, al año siguiente, en la misma competencia y en la misma instancia, River es eliminado. Todo esto comenzó en el año 2014, cuando River y Boca se enfrentarían en semis de la Copa Sudamericana. En la ida, en la Bombonera, el encuentro terminaría sin goles, y en el Monumental, River ganaría con un gol de Pisculichi y el penal atajado por Trapito al Puma Gigliotti. ¿Qué pasó al año siguiente? Y que en la Sudamericana, y también en semifinales, River es eliminado por Huracán con un global de 3-2 a favor del Globo. Para los octavos de la Libertadores del 2015, River ganaría la ida en su casa tras el penal de Carlos Sánchez. En la vuelta en la Bombonera, tras el ya mencionado incidente del gas pimienta, River se quedaría con la llave. Al año siguiente, en la Libertadores del 2016, en octavos, River sería eliminado por Independiente del Valle tras un global de 2-1. En la recordada final del 2018, donde en la ida en la Boca el partido sería 2-2, y la vuelta en Madrid, River se quedaría con el título, tras el 3-1. Al año siguiente, River volvería a jugar la final de la Libertadores, esta vez contra el Flamengo, y como todos sabemos, el conjunto de Río se quedaría con la Copa. En esta misma competición, en esa Libertadores del 2019, en semis, River volvería a eliminar a Boca tras el 2-0 en la ida y la derrota por 1-0 en la Bombonera. Como repite la historia, en la Libertadores del 2020, también en semifinales, River era eliminado en manos del Palmeiras, que luego sería el campeón. Karma, maldición, casualidad, no sé. Pero siempre que River deja fuera su clásico, al año siguiente las paga. El descenso. Vamos a hacer toda la cronología, así que séntate y disfruta, si es que no sos de River. El desenlace de algo que se veía venir, el descenso de River, fue un hito que no solo marcó su historia, sino también la del fútbol argentino, ya que hasta ese entonces nadie, ni hinchas ni neutrales, se hubiesen imaginado que uno de los clubes más grandes del país jugaría en la segunda categoría. Para ese entonces, los descensos se regían a través de un sistema de promedios. Hoy en día también, pero también está la tabla anual, otro tema. ¿Qué es lo que se hacía? Se dividían los puntos obtenidos por la cantidad de encuentros disputados en las últimas 3 temporadas. Al finalizar cada temporada, los 2 últimos descendían directamente, mientras que aquellos ubicados en la posición número 17 y 18 de la tabla jugaban la promoción con los 2 equipos de la B Nacional que estaban por detrás de los que ascendían directamente. El torneo clausura del 2008 fue el último título que levantó River antes del desenlace final, de la mano del Cholo Simeone como técnico y el Burrito Ortega como referente. A partir de la apertura 2008 fue donde el club comenzó su caída al descenso. Tras la mala campaña, Simeone dejaría el cargo para que asumiera como DT interino Gabriel Rodríguez, el cual tampoco pudo mejorar el equipo, terminando último de la apertura con solo 14 puntos en 19 partidos. Para el clausura 2009, el técnico elegido para levantar a River fue Néstor Gorosito. Si bien había salido del fondo de la tabla, quedando en el puesto 8 con 27 puntos, la campaña tampoco fue la mejor. En el Apertura 2009, el equipo no levantaba, provocando la renuncia de Pipo, y asumiendo como nuevo técnico del Millo Leonardo Astrada, quedando en el puesto 14 con 5 partidos ganados, 6 empates y 8 perdidos. A fin de ese año hubieron elecciones donde Daniel Pasarela sería el nuevo presidente del club. Para el clausura 2010, el arranque del equipo no fue el mejor. Para el colmo, el club contaba con deudas económicas y un plantel muy pobre. Astrada terminó renunciando y Ángel Capa sería el nuevo al mando. Al final, River quedaría en el fondo de la tabla con 22 puntos en 19 partidos. En el Apertura 2010 no hubo mejoramiento y el equipo seguía sin responder. Y en la fecha 8, Capa fue despedido, asumiendo de forma interina Juan José López. Curiosamente, el equipo mejoró notablemente, quedando cuarto en la tabla general con 31 puntos. A raíz de esta buena campaña, Pasarela decidió ratificar a JJ López como técnico. Pero, como sabemos todos, el equipo volvió a caer, cosechando 26 puntos, condenando a River a jugar la promoción
tras encontrarse en el puesto 17 de la tabla de promedios. El rival era Belgrano de Córdoba, al quedar cuarto en la tabla de la B Nacional. Uno jugaba por ascender y el otro por no descender, con el plus de que River, a ser el defensor de la categoría, contaba con ventaja deportiva, es decir, que en caso de empate global favorecía al equipo de Núñez. El partido de ida se jugó un 22 de junio del 2011 en el César Villagra de Córdoba. Belgrano se adelantaría en el marcador con el penal convertido por Manzanelli, tras la mano del paraguayo Román. En el segundo tiempo, el picante Pereira decretaría el 2-0 definitivo para los de Alberdi. La vuelta de esa recordada tarde del 26 de junio con un monumental repleto. No contaba con referentes como Almeida, Román, Ferrari, por llegar a la quinta amarilla. Al inicio del partido, Belgrano sorprendió con un gol de Manzanelli, que al final Pesota no lo convalidaría por posición adelantada. A los 5 minutos, Pavone marcaría el primer gol, desatando la locura de los hinchas millonarios. A los 16 del segundo tiempo, tras un error en la defensa de River, Guillermo Farré supo aprovechar y marcar el empate para el Pirata. Al minuto 24, el equipo de JJ tuvo la oportunidad de volver a estar arriba en el marcador y quedar a tiro del empate global, a través del penal en los pies de Mariano Pavone. Y como si ya River estuviese condenado, el arquero Alave contendría el penal. Y así fue como tras 102 años de permanencia, River, uno de los más grandes de nuestro fútbol y también a nivel mundial, se autocondenaba a jugar en la segunda división del fútbol argentino. Prendiste fuego a la cancha. Los incidentes antes, durante y después del descenso no se hicieron esperar. En el partido de ida en Córdoba a los 7 minutos del segundo tiempo, ya con el partido 2 abajo para River, ingresaron hinchas al terreno de juego, algunos encapuchados, increpando a sus jugadores. Tras romper el alambrado, entre 10 y 12 hinchas millonarios entraron directamente a apurar al plantel, y el partido se demoró 20 minutos hasta que las cosas se calmaron. El partido de vuelta al minuto 89, ya con el resultado imposible de remontar, los hinchas del Millonario empezaron a demostrar su descontento. Empujones, insultos, rompieron sillas, alambrados, la policía que con agua trataba de calmarlos. Volaban piedras, cascotes, llantos, cánticos contra todos, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores. El quilombo entre los hinchas y la policía no solo tuvo lugar en el Monumental, sino también en las afueras del estadio. Gases lacrimógenos, la infantería tratando de neutralizar. Destruyeron el museo, el playón. A lo lejos se observaba humo negro, ya que desde una de las escaleras prendieron fuego. Autos rotos, fuego en las calles, el móvil de Crónica totalmente destruido. Al final fueron 50 detenidos, 25 policías con traumatismos leves y 43 personas necesitaron asistencia médica, 15 móviles dañados y el Monumental destrozado. ¿A River lo mandaron a la B? Que un club con tanta historia y tanto poderío económico haya pisado a la B Nacional no es casualidad. En primer lugar, casi todos los problemas que presentan los clubes son siempre de la cabeza principal, la dirigencia. Antes de que Pasarela asuma la presidencia, quien estaba en el cargo era José María Aguilar, que no tuvo buenas decisiones al contratar a técnicos que no estaban a la altura, y mucho menos el hecho de contratar jugadores que no dieron la talla. A esto se le agrega el hecho que en la parte económica tampoco se encontraban de la mejor manera. Los predios se caían a pedazos y los planteles ni siquiera contaban con la indumentaria necesaria. En diciembre del 2009, Pasarela, quien fue técnico antes de la llegada del Cholo, ahora era el encargado de la dirigencia de River. Un hombre con espalda e ídolo en la institución, al final caería en los mismos problemas. También hay que recalcar que en el medio hubo una fuerte pelea con el en ese entonces presidente de la AFA, Julio Grondona. En la previa de un superclásico, el árbitro designado para el encuentro tuvo que ser apartado por una enfermedad. Fue ahí donde don Julio decidiría que Patricio Lustó sería un nuevo encargado de dirigir. Casualidad o no, en ese partido las fallas arbitrales contra el equipo millonario fueron bastantes que culminaron con la victoria del Ceneice. A raíz de esto, Pasarela tendría un cruce con Grondona que encendería las llamas entre ellos dos, insultos de un lado y del otro, que culminó con una enemistad entre River y la AFA.
Muchos acusan que este fue el puntapié para la caída del Millo a los infiernos. Entre las malas gestiones con los técnicos, poca jerarquía en el plantel, deudas económicas y la ruptura con la entidad máxima del fútbol argentino, terminó en esto, uno de los más grandes en la B. Muerte en la B Nacional. La estadía de River en la segunda categoría tuvo episodios muy tristes para nuestro fútbol. Aquel partido ante Boca Unidos, donde la victoria de River lo dejaba muy cerca de volver a la primera. Sin embargo, los hechos de violencia entre las tribunas opacaron lo que debía ser una fiesta. Cuando las barras ingresaron al Monumental, tenían como objetivo encontrarse con un grupo de personas con las que anteriormente existía una fuerte rivalidad. Y así fue como se presenciaron enfrentamientos en casi todas las tribunas, la Sívori, la San Martín, la Belgrano. En medio de todo el lío, un joven de 21 años, llamado Gonzalo Saucedo, fue apuñalado en el corazón. Horas más tarde, tras ser intervenido quirúrgicamente, el joven falleció en el hospital. Y bueno, llegamos entonces al último nivel, el nivel 5. Cenizas en la cancha. ¿Es verdad que hay cenizas esparcidas en el Monumental? Bueno, existe una leyenda, aunque las mismas son confirmadas al 100% por los socios más veteranos del club, que a fines de los años 70 tenían por ritual que cuando un hincha cercano al plantel o a alguien del club, sus restos se esparcían por el campo de juego, específicamente en el arco que da para el Río de la Plata o en la tribuna donde hoy se encuentra la pantalla LED. Con el tiempo, tras las lesiones de Luciano Figueroa, Fernando Crosa y ni más ni menos que Radamel Falcao, justamente en el sector de esa tribuna, es que se empezó a decir que estas cenizas atraían la mala onda. Para el colmo, durante el segundo mandato de José María Aguilar, fue donde comenzaría un debacle futbolístico que, como ya relatamos, culminó con el descenso. Es por ello que se dio fin a este ritual que muchos le atribuyen la causa del descenso. Maldición funebrera. A veces muchos hinchas prefieren aferrarse a motivos extrafutbolísticos para comprender el por qué a un equipo le va tan mal. Y existe una vieja historia de esta maldición que fue la causante del descenso a la B Nacional. ¿Será o no? Bueno, primero veamos de qué se trata. Allá por el clausura del 2004, River peleaba el torneo para ser campeón, mientras que Atlético Rafaela y Chacarita peleaban por no descender. En la última fecha, River se enfrentaba a Atlético Rafaela, donde el empate consagraba campeón al Millo y salvaba del descenso a la Crema. Es por ello que en un partido donde se notó el arreglo entre ambos equipos, sería 1-1 en el Monumental. River daría la vuelta y Rafaela jugaría la promoción para permanecer. ¿Quién fue el perjudicado de todo este arreglo? Chacarita, quien necesitaba del triunfo de River para jugar la promoción. Al final, tras el empate, el funebrero descendería directamente. A raíz de esto, el tricolor acusa al Millo de traición, y según las historias, los hinchas fueron a hablar con una bruja para que River pague por su traición, y que hasta no pruebe el descenso, la maldición continuaría. De hecho, existe una bandera de la Tri donde justamente dice esto: gallina, seguirás pagando tu traición, River 1, Atlético Rafaela 1, maldición funebrera. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Inició el debacle futbolístico, que si bien hubo un título en manos del Cholo en el medio, las cosas fueron para atrás hasta que River conoció la segunda división. Como dato curioso, Ricardo Zielinski, quien supo ascender con Chacarita tanto como futbolista y como técnico en el año 2009, un hombre conocido en el funebrero, fue justamente el técnico que comandó a Belgrano en esa promoción que el Pirata ganaría. Y si bien, según la historia, River ya pagó su traición, por así decirlo, hace unos años, en el 2020, Boca y River llegaban a la última fecha con chance de ser campeón del torneo. Boca se enfrentaba a Gimnasia en la Bombonera y River visitaba a Atlético Tucumán, donde River con ganar se adjudicaba el título. ¿Qué pasó al final? Boca le ganaría 1-0 a Lobo con gol de Tevez y sería el campeón, y River empataría 1-1 con el Decano. Lo curioso, que en el equipo tucumano se encontraba Javier Toledo, jugador que se formó en Chacarita, y que fue él el encargado del gol para los tucumanos. Y para agregar, Ricardo Zielinski era el técnico del Decano para ese entonces. Existen muchas historias y tabús acerca de ciertas apariciones en el Estadio Monumental.
Lo cierto es que al ser un complejo con tanta antigüedad, creas o no en estos temas, las historias que se cuentan entre los trabajadores del club son diversas. Obviamente que esto no está chequeado, yo lo investigué por mi parte en base a testimonio de los trabajadores de ahí. Sepa Dios si es verdad o no. Un empleado supo contar que hace tiempo lo mandaron a retirar a un hincha que se había quedado sentado en una de las tribunas. Cuando al llegar vio que literalmente no había nadie ahí. Sin embargo, por cucaracha le avisan que por las cámaras se seguía viendo una persona ahí sentada. Otra de las historias, y creo que de las más tristes, son aquellas que cuentan los serenos del Monumental. Se dicen que cuando merodean el estadio, al pasar por la puerta 12, hoy llamada puerta L, se sienten ruidos de gente golpeando los portones como si intentaran salir. Inclusive se dice que las empleadas de limpieza de noche usan auriculares con música a todo dar para evitar escuchar los portazos del lugar. La tragedia de la puerta 12 ya la expliqué al final del iceberg de Boca, así que en resumen es de las peores tragedias que vivió nuestro fútbol, donde 71 hinchas de Boca murieron en medio de una avalancha cuando intentaban salir del Monumental, donde la negligencia de los encargados vuelve a cobrar vida de inocentes. Y muchos creyentes dicen que son las almas de estos inocentes que en un acto tan sencillo como asistir a un partido de fútbol se encontraron con la muerte al final de un pasillo. Los incrédulos sostienen que solo se trata de una paranoia colectiva. Al tratarse de un acontecimiento tan doloroso, tal vez sean las personas que crean escuchar los portazos de estas almas. Creas o no, creo que son anécdotas muy fuertes y dolorosas por este triste desenlace. El crimen de Gonzalo Acro. Uno de los eventos más tristes del fútbol es la interna entre las barras, donde, por desgracia, siempre terminan opacando lo lindo de este deporte. Tras el Mundial del 2006 hubo un quiebre entre los dos líderes que manejaban la barra, lo que provocó que ambos se pelearan para ver quién sería el nuevo líder. En el primer partido ante Lanús, en febrero del 2007, fue cuando esta interna empezó a vislumbrarse. Hubo un enfrentamiento entre ambos con armas de fuego y armas blancas. Tras un partido contra Independiente a la salida del playón, de nuevo los quilombos fueron los protagonistas. Entre los heridos hubo alguien muy importante de la barra de Palermo. Si bien no está claro quién fue el responsable, muchos atribuyen a este señor, Gonzalo Acre. Así fue como hasta agosto que estos enfrentamientos no cesaron, hasta que aquel 7 de agosto por la noche Gonzalo junto a Gastón Matera salían de un gimnasio donde habitualmente entrenaban, cuando parte de la barra enemiga de Palermo se hicieron presentes donde Acro intentó pelear y defenderse. El problema fue que la barra, apodado el Colo Luna, portaba un revólver calibre 6.35, donde un tiro le dio en la pierna para bajarlo y otro en la cabeza para matarlo. Al final fue asistido en el hospital Piróvano, donde tras casi 2 días no hubo solución y terminó falleciendo. A raíz de esto, 6 fueron los culpables del crimen y actualmente se encuentran cumpliendo condena. Muertes en el Monumental. Y llegamos al último escalón, y seguramente te preguntes por qué coloco este tema en el último lugar. Y es que cuando existen circunstancias ajenas a lo futbolístico y que encima implican atentar contra la vida de personas, es que considero que es una de las peores cosas que un hincha tenga que vivir. Lamentablemente el estadio Antonio Vespucio Liberty fue escenario de una infinidad de tragedias. Antes de la ya mencionada Puerta 12 existió otra que pocas veces se habla, la Puerta 11. Y es que sí, a pocos metros de la trágica Puerta 12, la número 11 ya conoce de tragedias. En el 1944, durante el partido entre River y San Lorenzo, lo que fue el segundo tanto para el Millo, tras una jugada dudosa, los hinchas del Ciclón explotaron de bronca, ya que anteriormente se dijo de 2 supuestos penales no cobrados. Esto provocó disturbios entre los hinchas locales y visitantes. A raíz de esto, los hinchas decidieron abandonar el estadio para evitar estos conflictos. Tras la poca iluminación que atravesaba la escalera de salida, la puerta 11 se encontraba cerrada y entre el tumulto de gente, los líos en las tribunas provocaron una avalancha que culminó con 8 personas fallecidas. Años más tarde, como ya se nombró en este iceberg y se explicó con más detalles en el iceberg de Boca, la peor tragedia fue aquella de 1968, la Puerta 12. 71 hinchas del Ceneice,
entre los cuales había muchos jóvenes, fallecieron tras la avalancha de personas. Según las hipótesis y testimonios, las puertas se encontraban cerradas. Otros decían que estaban semiabiertas. Al final nunca se esclareció y la puerta 12 marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Como también ya explicamos, en la estadía de River en la B Nacional, durante un partido contra Boca Unidos, un hincha, Gonzalo Saucedo, falleció tras la pelea entre barras. Una de las más recientes, allá por el 2023, por la fecha 19, se encontraba River y Defensa y Justicia, donde el minuto 14 se detuvo el juego, ya que se informó de una emergencia médica en las tribunas. A los 5 minutos, el árbitro, Fernando Rapalini, suspendió el encuentro tras que se confirmó el deceso de un hincha. Pablo Serrano, de 53 años, aparentemente perdió el equilibrio y cayó desde la Sibori Alta a 16 metros de altura, falleciendo instantáneamente tras un grave traumatismo de cráneo. Según las investigaciones, no hubo intervención de terceros ni ningún hecho de violencia, por lo que se cree que perdió la estabilidad y cayó al vacío, sumándose a la trágica lista de todos los fallecidos en el Estadio Monumental. Y bueno, hasta aquí con este iceberg del millonario. La verdad es que disfruto mucho hacer esta clase de videos, no porque sea de River o de Boca, ¿no? Sino porque creo que está bueno conocer la historia de cada club. Así es que bueno, espero que no se me haya escapado ningún dato o alguna curiosidad de interés, así que si es así, hácenmela saber en los comentarios. Así que bueno, te mando un saludo si es que llegaste al final de este video, que creo que se me hizo muy largo la verdad. Y espero verlos en el próximo, así que un saludo y hasta la próxima.